El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es necesario para todos nosotros porque creo yo es el punto en donde si nosotros logramos estabilizar y controlar, estaremos fuertes y vigorosos espiritualmente. Y es el punto de la comunidad, ¿no? El título de hoy de este mensaje es ¿estás viviendo en comunidad? Es una pregunta que quizás tú puedes decir, claro que estoy viviendo en comunidad, voy a la iglesia y en mi comunidad. Sí, pero ¿en realidad estás viviendo en comunidad? Esta pregunta abre una incógnita, poniendo en duda o en tela de juicio si realmente estás experimentando una comunidad, porque puedes decir sí, porque estoy en una congregación, pero quizás no sea tan cierto, porque ir a una congregación no significa que estés disfrutando de una comunidad. Y hoy vamos a responder esto a través de la escritura y varios puntos que vamos el día de hoy a tratar. ¿Estás viviendo en comunidad? Te lo pregunto. ¿Estás realmente viviendo la comunidad que Cristo soñó para la tierra, aquí en la tierra? Ok. Quiero empezar diciendo que la palabra comunidad en el diccionario se refiere a un grupo, un conjunto de personas que tienen un mismo fin con intereses comunes. Y dentro del campo religioso, en donde se menciona normalmente la palabra comunidad en el griego, que es koinonía, y significa pues habitar entre hermanos con intereses espirituales comunes, el disfrute mutuo, el amor, el compañerismo. La koinonía es algo que nosotros disfrutamos dentro de la iglesia o que deberíamos disfrutar si no lo estamos haciendo. Porque el sueño de Dios, el plan de Dios, es que nosotros disfrutemos de una comunidad. Él no vino a este mundo para dividirnos, Él vino a este mundo para unirnos. Y si no estamos viviendo la unidad, la hermosura de la unidad que Cristo da, que Cristo hace, entonces estamos viviendo algo contrario al diseño de Dios. Si no estamos viviendo esa comunidad, estamos perdiendo el diseño original que Dios trazó desde siempre. Porque de aquí veremos cómo es que esto no ocurre con nosotros. Esto viene desde la eternidad. Juan, capítulo 1, verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo fue hecho carne. La palabra, ese Dios que no podíamos ver, el verbo, que literalmente es una palabra en acción, es algo que nosotros no podíamos ver. Las palabras no se ven, se oyen. Ya, ese verbo, Cristo, que no se podía ver, ese Dios invisible, se hizo visible, se hizo carne, dice la Escritura en Juan 1:14, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo vino a ser visible al Dios que los antiguos solamente tenían como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, que se le presentó con las leyes. Y dice la Escritura que Moisés hablaba cara a cara con él. No todos tenían el privilegio de poder tener una relación o entablar una relación directamente con Dios. Pero Cristo vino a hacer visible lo que
antes solamente podían disfrutar o ver algunos cuantos. Y es por Él que nosotros podemos disfrutar ahora de algo no solamente espiritual, sino algo físico. Y aquí también vamos a tratar un poquito más a profundidad. Cuando dice la Escritura que la palabra, el verbo se hizo carne, está diciendo que Cristo vino a este mundo despojándose de todo, sufriendo la burla, el escarnio, sufriendo la pobreza, las dudas de su nacimiento aquí en la tierra, para poder transmitirnos la belleza de Dios aquí. ¿Quién podía disfrutar a plenitud la belleza de Dios si no era Cristo? Pero el deseo de Cristo era que cada uno de nosotros podamos disfrutar lo que Él disfrutaba desde la eternidad. Cristo una vez dijo: Padre, glorifícame con aquella gloria que compartíamos tú y yo antes de que existieran todas las cosas, antes de la fundación del mundo. Había un amor, había un compañerismo. Y ese amor y ese compañerismo, Cristo nos los quería otorgar a través de su venida. ¿Por qué el creador del universo tendría que venir hasta este mundo? ¿Por qué humillarse tanto? ¿Por qué dejar su naturaleza divina y venir a convertirse como uno de nosotros? El deseo de Cristo, el deseo de Dios, es que nosotros tengamos esa comunión directa con Él, porque de Él viene la idea de la comunidad. La belleza sufriente de la vida de Jesús es el reflejo de que Él vino a redimir la identidad del hombre, la imagen divina del hombre que desde el principio habitó. Cuando Dios creó al hombre, dice que lo creó a su imagen y semejanza. Es el diseño principal de Dios. Nunca fue idea de Dios de que el hombre pecara. Esa fue una frustración del hombre. En realmente lo que Él vino a hacer este mundo. El plan del hombre no era pecar. El plan del hombre era fructificar, multiplicarse, señorear la tierra. Ese era el verdadero plan del hombre. Sin embargo, el pecado lo echó a perder todo. Cristo vino a redimir la imagen divina del hombre que fue otorgada por Dios. Y lo hizo a través de un sufrimiento. Porque Él vino aquí a eso. Vino a sufrir por nosotros, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Cristo vino a experimentar al ser humano. Él vino a vivir en carne propia lo que nosotros vivíamos. Él vino a suspirar cuando veía a una persona ciega que no podía hablar, que no podía caminar, que padecía enfermedades. Él no se quedaba en paz, por eso es que lo sanaba. Porque el diseño de Dios no era que ellos estén así, pero Él vino a experimentar esto porque Él tuvo hambre, tuvo sed, se cansó. También necesitaba Él de la oración, porque Él vino, a pesar de que era Dios, vino y se hizo humano. Tuvo la misma carne y los mismos huesos que tenemos nosotros. Sin embargo, no fue por obra de José y María que Cristo nació. Bien sabemos que fue por obra del Espíritu Santo. Aún así, podemos comprender que Cristo, siendo Dios, o sea, por obra del Espíritu Santo,
padeció como un hombre. Vino a sufrir a esta tierra, experimentó lo que nosotros experimentamos. Dice la Escritura que Él fue tentado en todo, no en algunas cosas, en todo, pero Él no pecó. Él no pecó. Él vino a experimentar lo que nosotros experimentamos en nuestra carne. Por eso es que dice la Escritura que Él nos entiende en nuestras debilidades. Porque Él experimentó nuestras debilidades. Y Él es fiel para sacarnos de esas debilidades. Así con la prueba viene también la salida, dice la Escritura. Pero cuando Cristo vino a esta tierra, tuvo el deseo de colocar, de implantar aquí un pueblo que quizás conocemos normalmente como el pueblo de Dios. Y en el tiempo de Cristo, el pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Y no solamente en el tiempo de Cristo, sino desde siglos atrás. Sin embargo, Cristo fue más allá, porque Él dijo, yo no solamente he venido por los sanos, sino por los enfermos, dando a entender de que el pueblo de Dios era Israel. Ellos eran los que tenían la oportunidad y el favor de Dios. Una vez una mujer que tenía a su hija enferma le dijo, por favor, sana a mi hija que está atormentada. Dijo, pero yo no he venido por los perrillos, vino por los hijos, hablando del pueblo de Israel, porque los perrillos, ¿quiénes eran? Los que no eran del pueblo de Israel, y ahí estamos tú y yo. Sin embargo, Él vino a implantar a su iglesia conformada no solamente por el pueblo de Israel, porque escúchame esto, la salvación viene de los judíos. Incluso los primeros apóstoles, los primeros cristianos vienen de los judíos. Nosotros no podemos jactarnos y nadie puede decir que la salvación viene de diferentes etnias y razas y culturas. No, viene de los judíos, literalmente. Pero Cristo dijo, hey, vayan a predicar por todo el mundo. Y allí en todo el mundo nos encontramos nosotros. ¿Ok? Él vino por nosotros. Él vino a salvarnos a nosotros. Él vino no solamente a pensar en el judío, sino en el griego, en el gentil. Él vino a pensar en toda la humanidad. Y Él vino a hacer o a conformar su iglesia de personas tanto judías como gentiles. Y ahora nosotros, por la gracia de Cristo y por su salvación, es que pertenecemos al pueblo de Israel. Dice la Escritura, no de carne, sino de corazón. O sea que para que uno pertenezca al pueblo de Dios, según la Escritura, debía circuncidarse. Literalmente, circuncidarse el prepucio, el miembro del hombre. Pero ahora nosotros dice que somos circuncidados, pero no en nuestra carne del prepucio, sino del corazón. Y nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Somos, en pocas palabras, el pueblo de Dios. Cristo vino a ser uno a todos. Ya no existe ni esclavo, ni libre, ni judío, ni griego, porque somos uno en Cristo Jesús. Él vino a unificar a su pueblo y ese pueblo es la iglesia y esa iglesia es la comunidad, el sueño de Cristo desde la eternidad. ¿No te parece? ¿No te suena hermoso todo lo que acabas de oír? Tú y yo somos el pueblo de Dios. Y si somos pueblo de Dios, debemos de comportarnos como tal y debemos siempre estar agradecidos. Primera de Juan dice, Primera de Juan 4, 7 al 9 dice, amados, pongámonos en práctica el amor mutuo, porque el amor es de Dios. Todo el que ama y es bondadoso da prueba de ser de Dios y de conocerlo bien. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios nos demostró su amor enviando a su único Hijo a este perverso mundo para darnos vida eterna por medio de su muerte. Aquí hemos leído la esencia
de la comunidad de Cristo. La esencia real de la comunidad de Cristo. El amor. Cristo vino, pero también se fue. Y Él iba a dejar una señal de que no se fue por siempre, sino que Él le era necesario irse para que llegara el Espíritu Santo a nosotros y representáramos a Jesús. Y su señal aquí en la tierra era su iglesia. Sus representantes aquí en la tierra era su pueblo, era su cuerpo, eras tú, era yo. Por eso, Él no solamente vino para hacer de nosotros una comunidad de ovejitas, para ir al templo, cantar y luego irnos. No. Él vino a establecer un pueblo unido, unificado. Un pueblo que no anda en chismes o en cosas que afectan o dañan. Él vino a ser un pueblo que se ame. Pero qué difícil es hablar de eso hoy en día, porque nos falta mucho para llegar a ser esa iglesia que Cristo pensó cuando vino aquí en la tierra. Cristo nos envía ahora a nosotros, como Él vino aquí en la tierra, Él nos envía a nosotros como su cuerpo y su mano y sus pies, porque Cristo ya no habita corporalmente aquí en la tierra. Sin embargo, nosotros debemos de ser su imagen aquí en la tierra. ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder representarlo correctamente aquí en la tierra? ¿Realmente somos nosotros su cuerpo? Porque si somos su cuerpo, nosotros consideramos a Cristo como nuestra cabeza. Nosotros somos las manos, somos los pies de Él. Él nos dirige como cabeza, pero debemos realmente demostrar que somos su cuerpo. Él vino con una misión a este mundo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para hacer y cumplir esa misión a este mundo? ¿Seguimos siguiendo el legado de Cristo? ¿O simplemente estamos disfrutando un cristianismo superficial? ¿Estamos realmente siendo los hombres o mujeres, si me estás viendo, hermana, realmente de Dios? ¡Wow! Dios es amor. Y ese amor hizo que Él se encarnara. Ese amor hizo que se despojara y se humillara hasta lo sumo. Dice que siendo en forma de Dios, no aprovechó eso para hacerse y proclamarse Dios. No. Mira cuántos de nosotros, por un puestito, por un carguito, ya nos sentimos más superiores que fulano, que el vecino. ¿Cómo es posible que eso ocurra? Ese no es el diseño de Dios. Si Cristo, siendo Dios y en forma de Dios, Él no usó de eso para poder exaltarse, sino que se humilló. Cuán lejos estamos de lo que siente Dios. Porque dice la Escritura que nosotros debemos tener ese mismo sentir. ¿Realmente nosotros tenemos ese sentir de Cristo Jesús? Dios es amor y por eso se encarnó y vino a vivir entre nosotros. Y Él desea que disfrutemos, amada iglesia, de ese amor mientras experimentamos la vida en comunidad. La pregunta del tema es, ¿realmente? ¿O de verdad estás viviendo una vida en comunidad? ¿Estás viviendo en comunidad? Nosotros debemos estar disfrutando la comunidad. El Padre está en comunión con Cristo ahora, como siempre lo estuvo. Pero nosotros estamos en comunión con los demás. Estamos en confraternidad con los demás. Estamos disfrutando con los demás. Si Jesús vino hasta este lugar, viajó hasta este lugar. Dios viajó a través de Cristo.
nosotros somos capaces de hacer un esfuerzo para mejorar la vida de alguien. Y Cristo no vino a mejorar nuestra vida, Él vino a cambiarla totalmente. ¿Qué estamos haciendo nosotros para honrar a Cristo? ¿Qué estamos haciendo nosotros para parecernos a Él? Porque aunque claro, sabemos que nosotros no somos perfectos en nuestra moral o en nuestra conducta, porque tenemos nuestros errores, pero el plan de Dios o el plan que Dios tiene para nosotros es que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. ¿Qué estamos haciendo para asemejarnos a Él? ¿Podremos realmente algún día decir, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo? Pablo lo dijo, y lo dijo no para jactarse, sino para realmente dejar un ejemplo, inspirar a la gente a que hiciera lo que él estaba haciendo, que era dejar todo y seguir a Jesús. Dice que la Escritura que él lo tenía todo por basura. Y que para él el morir era Cristo, o el vivir era Cristo, y el morir era ganancia para él. Nosotros estamos siendo representantes de Jesús aquí. Bueno, una de las maneras de nosotros ser representantes es vivir como Él vivió aquí. Y Él anduvo con sus 12 discípulos. Y aunque tuvo muchos más discípulos, pero escogió 12 apóstoles. Y de los 12 tuvo 3 que más adelante se convirtieron en los pilares de la iglesia. Pero el asunto es que Él vivió en comunidad. Él disfrutó con sus discípulos. Él no se hizo el espiritual y dijo, bueno, ustedes conversen, yo les respondo las preguntas. No, Él compartía, Él comía con ellos, los llevaba de lugar en lugar. Él les demostraba cómo hacer las cosas, les enseñaba con el ejemplo. Eso es vivir en comunidad, es disfrutar a la familia. Él antes de escoger a sus 12 apóstoles pasó la noche entera orando, porque la comunidad que tú elijas realmente va a ser o para tu crecimiento espiritual o para tu declive espiritual. No es un chiste, no es un juego decir, bueno, yo escojo este grupo de hermanos en la iglesia. Tienes que ser sabio, tienes que ponerte en oración. ¿Para qué? Para que no te enredes. Para que no te enredes. El cristianismo siempre ha sido y debe ser una cuestión de carne y hueso, una cuestión de experiencia. La encarnación no es el intento de Dios por arreglar a la humanidad entrando y saliendo rápido, ¿verdad? Del mundo. Ya, bueno, al toque. A ver qué hago, padre, ya, vengo a morir, ¿verdad? Ya, ay, ¿qué hago con estos? No. Él vino a vivir la humanidad. Él no vino a cumplir solamente un papel o un rol. Él vino con un deseo de crear un vínculo, una amistad entre el hombre y Dios. Esa es la definición de comunidad. La comunidad es vínculo, es relación. Y si nosotros no tomamos el ejemplo de Cristo con el Padre, ¿cómo vamos a vivir realmente el cristianismo? El cristianismo se vive, no se predica. Cuando uno vive el cristianismo, recién se predica. Por eso hace poco escuchaba a alguien que recordaba este refrán famoso que dice algo así: no puedo oír lo que predicas porque tus acciones gritan mucho más fuerte que tus palabras. Qué complicado es decir soy de la iglesia cuando en realidad no estás siendo de la comunidad que Cristo soñó. Existe dentro de una congregación, existen dos tipos o dos grupos de hermanos, ¿verdad? Uno, vamos a llamarlo así, es el grupo verdadero, y el otro es el grupo pues que parece verdadero.
La Escritura lo llama el trigo y la cizaña, porque no se diferencian en mucho, son casi iguales. Pero Cristo quiere que nosotros seamos el trigo, que seamos su comunidad. Y no hay verdades cristianas que sean incorpóreas, o sea, que sean invisibles o que sean netamente espirituales o intocables. Las verdades cristianas son experimentales y están destinadas a ser vividas. Y eso solamente ocurre en una comunidad. El dilema de la invisibilidad sería mucho más fácil si quizás nosotros hubiéramos tenido un video de cómo se disfrutaba la comunidad en la antigüedad. Los hechos y acontecimientos históricos bíblicos hubieran sido vividos realmente como ellos la vivían. Pero quizás no tenemos un ejemplo innato de cómo en realidad fue la comunidad. Y se ha venido ensayando, se ha venido escribiendo de esto, pero no todos son capaces de poder experimentarlo. No todos son capaces de poder decir, yo estoy en un lugar donde tengo una comunidad. Quizás sería todo mucho más fácil si tuviéramos registros no solamente escritos, sino registros audiovisuales. Pero es la responsabilidad de los líderes demostrar cómo es en realidad la comunidad de Cristo. Es responsabilidad de los maestros, de los que son discípulos de Jesús, hacer que la gente viva esa comunidad. Es responsabilidad de todos los que pertenecen al cuerpo de Jesús, hacer que la gente de afuera se interese por la iglesia. Las personas no pueden ver a Dios. La gente literalmente solamente escucha a Dios, escuchan prédicas, gente que está con sus parlantes en las calles o que hacen campañas, pero no ve a Dios. Lo único que ven es a personas que intentan hablarles de Dios, pero no pueden verlo. Pero ¿sabes? Hay algo que Cristo dijo en la Escritura para que la gente pudiera verlo, y era el amor. Nosotros estamos hablando de Dios, al Dios que tampoco hemos visto. Tú no has visto a Dios, yo no he visto a Dios literalmente. Lo veré algún día, cuando parte de este mundo, o cuando Cristo vuelva. Pero nadie ha visto a Dios. Imagínate si tú no has visto a Dios, pero sabes quién es Dios, has experimentado a Cristo Jesús. Imagínate cuánto más la gente que no es creyente. Y para ellos, o por ellos, es que nosotros debemos de cambiar de actitud. No podemos demostrar que somos cristianos teniendo una cara de pocos amigos, o mirando de pies a cabeza a una persona que no está vestida correctamente con pudor, o alguien que tiene de repente tatuajes y mirarlo de forma extraña, o de repente porque tiene algún defecto, tanto físico como verbal, no se expresa bien, no lo sé. ¿Cómo nosotros vamos a estar representando a Jesús aquí en la tierra? ¿Cómo las personas van a ver a Cristo en nosotros si nosotros estamos viendo solamente sus defectos? Nosotros debemos de hacer que la gente vea a Cristo, escuche a Cristo, toque a Cristo a través de nuestras vidas. Esa es la meta que tenemos como comunidad. Nuestra responsabilidad es que hacer que la gente se relacione con Cristo, con el Creador, que nos ama y que también los ama a ellos. Y quizás la invisibilidad de Dios sea un obstáculo para muchas personas, entre ellos los ateos o los agnósticos, los escépticos, sus preguntas e interminables necedades, etc. Pero es ahí donde entra nuestra parte experimental. Que repito, el cristianismo no solamente es incorpórea o no se puede
modelar de manera abstracta, con palabras, con frases bonitas. El cristianismo se vive, la prédica es necesaria, pero la vivencia es la que transforma. Nosotros debemos de romper la barrera o el obstáculo que impide que las personas vean a Cristo. Juan capítulo 1, 18 dice, a Dios, dice, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es Cristo quien da a conocer al Padre. Y si Cristo realmente vive en nosotros, nosotros también vamos a hacer que la gente conozca al Padre. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y Juan, capítulo 4, verso 12, dice, es el primero de Juan, capítulo 4, verso 12, dice, porque aunque nunca hemos visto a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios habita en nosotros y su amor en nosotros crece cada día más. Aunque nosotros tampoco hemos visto a Dios, pero si nos amamos, dice, Dios habita en nosotros. ¡Wow! Eso solamente puede darse en una comunidad. El amor puro, sin fingimiento. Un amor que se preocupa por el bienestar del otro. Ese amor en comunidad transforma las naciones, transforma los barrios, transforma las ciudades, transforma las familias. No hay nada más poderoso que el amor. Pero ¿qué pasa con la iglesia? No ha entendido realmente el papel de la comunidad. Mi pregunta una vez más es, ¿estás viviendo en comunidad? ¿O eres parte de una comunidad de personas, un grupo de gente dentro de una congregación, pero que lo único que se encargan es de vociferar y de hablar a expensas de la gente? O que vive una vida doble, o que lo único que quiere es debatir y causar disensiones. ¿De qué clase de grupo estás? ¿Estás realmente en la comunidad de Cristo? ¿Estás disfrutando la comunidad que Cristo vino a establecer aquí en la tierra? Si nosotros nunca hemos visto a Dios, imagínense la gente. Pero si nosotros amamos a Dios y amamos a la gente, nosotros vamos a ser representantes de Dios aquí en la tierra. Dice la Escritura que nosotros somos nada sin amor. Lo dice Corintios 13, que si conocemos todas las revelaciones de Dios, si predicamos bien, si incluso damos nuestro cuerpo, si damos comida a los pobres, si no tenemos amor, solamente somos ruido. Es un ruidito. Sí, impactó más o menos, ¿verdad? Como que impresionó, pero no impactó, esa es la palabra. Nosotros no solamente debemos ser ruido, no, debemos ser címbalo que retiñe. Nosotros debemos ser reales. Sin amor entre nosotros no se puede glorificar a Dios aquí en la tierra. En la iglesia es donde se encuentra la expresión más fuerte del amor de la comunidad. En la iglesia, el grupo de creyentes, el grupo de transformados, de redimidos, en donde se encuentra la expresión máxima de amor para el mundo. Estamos siendo esa expresión. Estamos dejando que Cristo se exprese a través de nosotros. Jesús, Juan 16:7 dice, pero les digo la verdad, a ustedes les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y
Quizás las cosas fueran más sencillas si Cristo estuviera aquí en la tierra. Pero Cristo dijo, no, es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que ustedes reciban el Espíritu. Estaba dando a entender de que Él desea que nosotros crezcamos y prefiere asociarse con nosotros para llevar a cabo su visión. Y aunque Él sabe que nosotros somos simples criaturas que pueden de repente demorarse en hacer las cosas, y que Él fácilmente los haría en un santiamén, pero Él confía en nosotros. Él sabe que nosotros podemos darlo todo por Él. Por eso envía su Espíritu para darnos ese poder, esa fuerza y hacerlo. Y escúchame, sin el Espíritu nadie puede vivir en amor. Quizás tengas la intención de amar, quizás tengas la intención de servir, pero si el Espíritu de Dios no te da fuerzas, cualquier cosa te va a hacer odiar. Digo, esto no como que los cristianos no pasan momentos duros, sí las pasan y hasta llegan a enojarse y a tener incluso hasta resentimiento, pero eso no marca su vida, no traza su destino. Y aunque se duele, perdona. El amor es el sello de todo cristiano. Jesús quiere que nosotros crezcamos y para eso estableció la comunidad. Imagínate a Cristo hacer las cosas solo. Dijo, ok, no te preocupes, chicos, ustedes van a hacer lo que yo les digo, pero déjenmelo todo a mí. No, Él dijo, escúchenme, yo voy a enviar el Espíritu, pero ustedes van a hacer esto. O sea, estaba diciendo ustedes en comunidad, ustedes creyentes, cristianos, representantes de mí, van a hacerlo. Porque es mejor, dice la Escritura, 2 que el solo. Es mejor 2 que 1. ¡Ay del solo! Dice Eclesiastés. ¡Ay del que está solitito! No se puede avanzar en el cristianismo si no se tiene una comunidad. El cristianismo no es para vivirlo solo, no es que yo soy tan espiritual que me aíslo. ¿Por qué? No sé, es que la gente no está a mi nivel. Quizás tú tengas más conocimiento, quizás tú ores más, ayunes más, pero tu espiritualidad no te puede llevar a alejarte de la gente, a no ser que sea por de repente un tiempo de comunión con Él, donde necesites estar a solas. Cristo mismo se alejó de la multitud. Pero el cristianismo no es para vivirlo a solas. El cristianismo es para vivirlo en comunidad. 1 Corintios 12:27 dice, todos ustedes forman el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro necesario de ese cuerpo. Tú y yo somos complemento. Yo no puedo sentirme más que tú, ni tú sentirte más que yo. No necesitamos. Nadie es indispensable. No es que, ok, si yo no estoy aquí, no. Realmente te necesito. Pero si tú no quieres ser parte de esto, pues vendrá otro. Con el dolor de nuestro corazón, de toda la iglesia. Tú eres tan importante como yo, pero si tú rechazas esto, dime, ¿cómo rechazar algo tan hermoso como una comunidad? No. Quizás te ruegue para que no abandones. Así como me gustaría que se preocupen por mí. Pero si te haces el interesante, es porque en realidad no te interesa una comunidad. ¿Dónde vas a encontrar un grupo de hermanos que se preocupen por ti, que oren por ti, que te insistan? ¿Dónde? En una comunidad. Pero si tú desprecias la comunidad, es como si estuvieras despreciando a Cristo mismo. No necesitamos y nos preocupamos. Nos dolemos, dice la Escritura. Voy a leerlo literalmente aquí. 1 Corintios 12, 26 a 27 dice, de manera que si un miembro sufre, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros con él se gozan. Ese es el punto para mí más alto de una comunidad. Que cuando a ti te pasa algo bueno, yo me alegre. Pero también cuando a ti te pasa algo malo, yo me entristezca. No estoy disfrutando al lado cuando tú estás sufriendo. No puedo. Y si tú tienes un grupo de hermanos que hacen eso,
Valóralos. Esa es tu comunidad, es la comunidad de Cristo. Si tú lo rechazas, no hay otra cosa más que hacer por ti. Una comunidad es el sacrificio que Cristo tuvo que padecer en esa cruz. Una comunidad le costó la sangre de Jesús. Le costó el escarnio. El cuerpo de Cristo es nuestra vida nueva. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es la nueva humanidad que Él adoptó. Escúchame esto, porque nosotros ya no vivimos para el mundo. Nosotros, si somos de la iglesia, es ella nuestra nueva familia, nuestra nueva vida. Tus amigos del pasado no son tu familia, porque ahora tú perteneces a un Padre. Eres hijo del Padre Dios. Por lo tanto, tú tienes que juntarte y entrelazarte con otros hijos de Dios, con tus hermanos. Ellos deben ser tu familia. Ellos deben ser a quien tú respetes y consideres. El cuerpo de Cristo es la nueva humanidad que Él ha adoptado. Él vive en su iglesia. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es su comunidad. Es su pueblo. Estar en Cristo significa estar en la iglesia. Estar en Cristo significa estar en su pueblo. Si tú dices que eres de Cristo, no puedes dejar de congregarte. La Escritura lo dice perfectamente, lo voy a leer aquí. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Está en Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero el deseo de Dios al congregarnos no es reunirnos solamente a escuchar un sermón y a cantar alabanzas, que es parte del culto a Dios, sino es animarnos, dice. Procuremos los unos por los otros, estimularnos. Debemos preocuparnos y debemos procurar estar siempre con la iglesia. Ese es nuestro nuevo lugar, hogar, familia. Esa es nuestra casa. La iglesia es Cristo. Y una persona que está unido a Cristo está en unión con la iglesia. Una persona que está unida al Señor Jesucristo está unido con sus hermanos en comunidad. Y para terminar, déjame decirte que Dios colocó en su cuerpo a diferentes miembros. No todos son iguales. Solamente que a veces nosotros queremos que las personas sean igual a nosotras. Nuestros mismos talentos, nuestros mismos dones, nuestras mismas ganas de servir en un área. No todos son iguales. Pero ¿sabes en qué son iguales? En su misión. Y la única misión de un cristiano es honrar a Cristo Jesús. Representarlo bien aquí. Nosotros no somos iguales. Nadie puede ser igual. Todos tenemos un diseño. Tenemos una huella dactilar diferente. Pero Cristo nos ha destinado para un futuro glorioso. Incluso los que son más débiles, los que se sienten menos necesarios, son los más necesarios. Ellos son los que Dios ha puesto en la iglesia para que los que son más fuertes los cuiden. Los miembros que parecen de menos importancia, ellos deben recibir más honor. Ellos deberían de recibir más apoyo. La exclusión no es algo de Dios. La unión es algo de Dios. La Escritura dice que debemos de preferirnos los unos a los otros. No debemos de excluirnos. En una iglesia te excluyen, es porque no son la comunidad de Cristo. Si estás en un lugar donde lo único que recibes
son ataques o burlas o desprecios. No es la comunidad de Cristo. Definitivamente vas a encontrar una comunidad porque Cristo te colocará en el lugar correcto. La iglesia es un grupo o debe ser un grupo de individuos y familias trabajando juntos con un propósito común. Y debemos de ayudarnos en nuestras funciones. Debemos de ser esa iglesia que hace y que no deshace. Debemos ser esa iglesia de fe que les impulsa a hacer obras, no de los que dicen tener fe pero no hacen nada. Nosotros debemos de tener un cristianismo real. Y el cristianismo real no es personal, es relacional. No solo es un sermón impráctico, sino que también es algo que se experimenta desde la Biblia, afuera en el trabajo, en la familia, donde te encuentres. Y escúchenme esto porque el cristianismo verdadero no puede ser estático. El cristianismo siempre va a ser algo. El cristianismo que no es relacional, que no le gusta unirse con otras personas, es un cristianismo extraño a los escritos del Nuevo Testamento. Pablo tenía sus colaboradores. Pablo no andaba solo, siempre viajaba con alguien, o estaba con Silas, o estaba con Bernabé. Siempre estaba en comunidad, siempre se reunía con ellos, oraba por ellos, deseaba estar con ellos. Si nosotros somos la iglesia de Cristo, desearemos lo mismo. El pueblo de Dios debe expresar su fe como una comunidad donde existe un vínculo, una relación entre él y Dios, ella y Dios. Esa es la comunidad. Una familia. No es un lugar a donde ir, sino una familia con quien compartir. Es una frase muy célebre. Tu comunidad debe ser valorada por ti. Y vale mucho. Pero la pregunta del día de hoy es, ¿estás viviendo en comunidad? ¿Realmente la estás haciendo? ¿Eres de la comunidad de Dios? ¿Estás siendo parte del sueño de Dios aquí en la tierra? ¿O no estás disfrutando esa comunidad? Hoy, Cristo te dice, yo quiero que pertenezcas a esta comunidad. Yo quiero que la gente desee conocerme porque te ven a ti viviendo bien. Cristo desea que las personas deseen su iglesia. ¿Hace qué tiempo no experimentas algo así? ¿O alguna vez lo experimentaste? Un amigo tuyo, un vecino tuyo dijo, oye, quiero ir a tu iglesia porque qué hermosos, ¿cómo se llaman? ¿Alguna vez lo viviste? Si no lo has vivido, preocúpate. Porque la iglesia de Cristo debe ser deseada. Y si no está siendo deseada, es porque algo estamos haciendo mal. En esto conocerán que son mis discípulos, dijo Cristo, en que se amen los unos a los otros, o sea, que hay un vínculo, que hay una comunidad. Ustedes deben ser una comunidad. Ámense, compartan, disfruten, hagan mi misión, cumplan mis mandatos aquí en la tierra. Disfruten lo que yo he hecho por ustedes. Dice Gálatas 6:2, con eso termino. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplid la ley de Cristo. ¿Cómo podemos cumplir la ley del Señor? Sobrellevando las cargas que tienen nuestros hermanos. Y nadie puede llevar las cargas de nadie si no tiene amor para su hermano. Si no amas a tu hermano, no eres de la comunidad de Cristo. Aún perteneces al mundo. Si amas a tu hermano, eres de la comunidad del Señor. Y Cristo te recompensará por ser su representante aquí en la tierra. Sí, la gente del mundo remunera a sus representantes aquí. Imagínate cuánto Dios te remunerará a ti, te recompensará si tú lo representas correctamente.
Si tú ayudas a tu hermano, Cristo te ayudará a ti. Por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste, y no se te privará de tu recompensa, no se te quitará lo que te pertenece. Hoy deseo que tú y yo seamos esa comunidad, que estemos seguros realmente que estamos dentro de esa comunidad. Deseo con todo mi corazón que sea así. Cierra tus ojos y dile: Señor, gracias por tu palabra en esta noche o en este día. Gracias por hablarme, porque deseas que yo valore mi comunidad, que yo busque una comunidad de verdad, que yo ore por esa comunidad, que yo sea esa comunidad, que yo te represente aquí en la tierra, Señor. Quiero que realmente tú puedas expresarte a través de mi persona, para que la gente pueda verte a ti y enamorarse de ti. Señor, ayúdame a hacer las cosas, no porque lo que voy a recibir, sino porque te amo. Pero también sé, Señor, que tú bendices a las personas que toman acción. Bendice a todo individuo, Señor, que pertenece a tu comunidad. Bendice, Señor, a cada persona que está comprometida contigo aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho y espero que este mensaje sea de bendición. Si así lo fue, compártelo.